A los 65, vendí mi cadena hotelera por $47 millones. Para celebrarlo, invite a mi Unico. Mi hija vino a cenar. Con una sonrisa, propuso un brindis por mi éxito. Pero cuando sonó mi celular y Ann salí a atender la llamada, sucedió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y el reloj empezó a contar en cuenta regresiva para mi venganza silenciosa. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribir los comentarios desde dónde están viendo este video. Nos encanta saber qué tan lejos están las historias. Me llegan. Nunca pensé que la persona que más amaba en el mundo sería capaz de matarme por un dinero. Pero la vida tiene una forma cruel de demostrarnos que a veces conocemos a las personas que criamos menos de lo que imaginamos. El restaurante era uno de esos lugares donde el silencio tiene textura, el tipo de establecimiento donde la gente no habla en sus voces, y la música de fondo es apenas un susurro. Los manteles eran de lino blanco inmaculado, y cada pieza de cubiertos brillaban bajo la suave luz de los candelabros. Me senté frente a mi hija, Sara, una mujer de 38 años, a la que crié sola tras la temprana muerte de mi esposo. David él falleció cuando ella tenía solo 12, dejándome a cargo de nuestra pequeña posada junto a la playa y criando a nuestra pequeña hija. Esa pequeña posada ahora era una cadena de hoteles que acababa de vender por $47 millones. Era el fin de una era y el comienzo de otro. Décadas de trabajo duro, noches de insomnio, innumerables sacrificios. Todo para asegurarme de que mi hija tuvo lo mejor que pude ofrecer. A tu salud, mamá. Sarah levantó su champ, Am.5, y rió, sus ojos brillando de una manera que interpreté como orgullo. 47 millones. ¿Puede? ¿Lo crees? Eres increíble. Sonreí, chocando mi copa con la suya. Tomé un pequeño sorbo de mi jugo de arándano. Mi cardiólogo había sido firme. No el alcohol me afectaba. Mi presión arterial estaba descontrolada y me tomaba mi salud muy en serio. Sarah se veía espectacular esa noche. Llevaba un elegante vestido negro que le había regalado para su último cumpleaños. Su cabello castaño, idéntico al de el mío, cuando tenía su edad, estaba recogido en un elaborado moño. A su lado Michael, su esposo de 5 años, sonrió con esa actitud encantadora, que siempre me había hecho sentir incómoda, aunque nunca pude, no explico bien por qué. Me alegra mucho que finalmente hayas decidido vender a Helen. Michael dijo también levantando su copa. Ahora puedes disfrutar de la vida, viaja y descansa. Has trabajado demasiado en asentí, aunque algo en su tono me molestó. Era como si él estaban más aliviados que felices por mí, como si la venta representara algo diferente para él que, para mí, tengo planes. Respondí simplemente, la Fundación David es solo el comienzo. Vi un destello de algo cruzó el rostro de Sarah. Irritación, preocupación, fue tan rápido, no pude identificarlo. Fundación, preguntó ella, con la voz repentinamente tensa. Sí, estoy creando una fundación en nombre de tu padre para ayudar a los niños huérfanos. Una parte importante de la venta se destinará a eso. Michael tosió, casi ahogándose con el champán. Qué maravilloso, dijo, pero su voz delató otra emoción. Why, ¿Cuánto exactamente planeas donar? Antes de que pudiera responder, mi celular ensonó el teléfono. Era Jessica, mi abogada y amiga de décadas, alguien que conocía a mi familia tan bien como yo. Toma esto, dije, levantándome. Se trata de los últimos detalles de la venta. Caminé hasta el vestíbulo del restaurante, donde la señal era mejor. La conversación con Jessica fue breve, solo unos minutos en detalles sobre la firma de los documentos finales. A la mañana siguiente, al regresar, noté algo extraño. Sarah y Michael hablaban en susurros urgentes, que cesaron en cuanto me acerqué. ¿Está todo bien? Pregunté mientras me sentaba. Por supuesto, mamá, dijo Sarah sonriendo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Le estaba diciendo a Michael lo orgullosa que estoy de ti. Asentí,
recogiendo mi vaso de jugo de arándano. Estaba a punto de tomar un sorbo, cuando noté algo, un ligero residuo en el fondo del vaso, como si algo se hubiera disuelto. Volví a poner el vaso sobre la mesa, sin beber. ¿Quién quiere postre?, pregunté con naturalidad, cambiando de tema. La cena continuó durante media hora más. Pedí un nuevo jugo, alegando que el anterior era demasiado dulce. Ian observó atentamente las reacciones de Serra y Michael. Había tensión en sus sonrisas, una ansiedad mal disimulada en sus gestos. Cuando finalmente nos despedimos en la acera frente al restaurante, Serra me abrazó fuerte. «Yo te amo, mamá», dijo, y por un momento, casi creí que era verdad. Anme, subí a mi coche y esperé hasta que su vehículo desapareció por la esquina. Estaba a punto de arrancar el motor, cuando oí un ligero golpe en la ventana. Era Anthony, el camarero, que nos había atendido toda la noche. Su rostro tenía una expresión seria, expresión que me alarmó de inmediato. Bajé la ventanilla. «Sí, señora», Helen dijo en voz baja, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si temiera ser escuchado. «Perdóname por interrumpir, pero hay algo que necesito decirte». «¿Qué pasa?» Anthony dudó. Estaba claramente incómodo. Cuando saliste a contestar el teléfono, vi algo. Estaba tendiendo la mesa de al lado Anne, y se detuvo, tragando saliva con dificultad. «Vi a tu hija poner algo en tu vidrio, un polvo blanco, de un pequeño frasco que sacó de su bolso. Su esposo estaba mirando a mi alrededor, como si estuviera vigilando para asegurarse de que nadie me viera». Mi sangre se heló, incluso aunque ya había notado algo extraño en el cristal y sospechaba algo al oír. La confirmación de un testigo fue devastador. «¿Estás completamente seguro de esto?», pregunté. Su voz era apenas un susurro. Anthony asintió con la mirada directa y firme. «Absolutamente, señora. Llevo 15 años trabajando aquí. Nunca me he entrometido en la vida de los clientes, pero no podía callarme en esto. No pude dormir». «¿Y se lo contaste a alguien más?» «No, señora. Vine directamente a ti», pensé. «Bueno, ¿qué deberías saberlo?» Respire hondo, tratando de ordenar mis ideas. «Anthony, gracias por tu honestidad. ¿Te importaría si me quedo con el vaso para revisarlo?» «Jan me encargué de eso», respondió, sacando una bolsa de plástico sellada de su bolsillo que contenía mi vaso de jugo. Iba a Anne para sugerir lo mismo. «Si quieres que lo prueben, bueno, la prueba es correcta aquí». Tomé la bolsa con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerte. No tiene por qué hacerlo, señora Helen. Solo tenga cuidado. La gente que hace este tipo de cosas, las cosas son peligrosas». Con una última mirada preocupada, Anthony se alejó regresando al restaurante. Estuve sentado en el coche durante varios minutos, sosteniendo la bolsa con el vaso. Sentí como si el mundo se me hubiera derrumbado encima. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran de una furia fría que nunca antes había sentido. Una especie de rabia que convierte la sangre en hielo y los pensamientos en cálculos precisos. Me limpié la cara y contesté el teléfono. Jessica contestó al segundo timbre. «Tú tenías razón». Eso fue todo lo que dije. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Jessica lo sabía. Durante meses, ella había tratado de advertirme sobre los problemas financieros de Serra y Michael, sobre cómo comenzaron a acercarse después de Lice anunció la venta. No quería creerlo. Prefería pensar que era solo una hija redescubriendo su amor para su madre. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó, finalmente. «No, Mitch, lo intentarán de nuevo. ¿Qué quieres hacer, Helen?». Miré el vaso dentro de la bolsa de plástico, imaginando las manos de mi hija vertiendo veneno en la bebida de su propia madre. «Quiero que paguen», respondí con voz más firme que nunca. «No con la cárcel. Eso sería demasiado fácil. Quiero que sientan cada gramo del veneno que intentaron darme». El vaso de jugo aún estaba onímogo sellado en una bolsa de plástico. Incluso antes de la confirmación de Anani, algo dentro de mí, tal vez el instinto maternal, tal vez la autoconservación, me había advertido
de no beber el contenido sospechoso a la mañana siguiente. Lo llevé a un laboratorio privado, de esos que no hacen preguntas cuando pones un fajo de $100 en facturas en el mostrador junto con la muestra. El tipo de lugar que trabaja rápido y en silencio. Quiero una factura completa. Punto análisis. Sin pregunta. Necesito los resultados hoy. Le dije al técnico, un joven con gafas, que me miró con curiosidad, pero aceptó mi propuesta, sin dudarlo. Mientras esperaba, me senté en un café cercano. Mi celular sonó. Era Sara. Mamá, ¿estás bien? Anoche no te veías muy bien. Su voz sonaba preocupada, pero ahora podía oír la falsedad detrás de cada palabra. Estoy bien, querida, respondí enforzando un tono ligero. Solo un poco cansado. Voy a descansar hoy. Oh, bien. Pensé que podrías estarlo. No, ya sé, enfermo o algo así. Decepcionado de no estar muerto, pensé, pero dije, no en absoluto. Me siento genial. Hubo una pausa incómoda. ¿Y qué hay de esa base que mencionaste? ¿Es de verdad algo que quieras hacer ahora mismo? Digo, acabas de vender los hoteles. Quizás es mejor descansar un poco antes de empezar nuevos proyectos. Así que eso era todo. Siempre el dinero, es todo en marcha, Sara. De hecho, voy a firmar los documentos con Jessica ahora mismo. Otra pausa más larga esta vez. ¿Cómo? ¿Cuánto estás poniendo en esa base, mamá? Cerré los ojos, controlando el dolor, aunque amenazaba con tragarme. 30 millones, respondí con calma. Una mentira que sabía la desesperaría. Es un buen comienzo para el trabajo que quiero hacer. Podía oír su respiración acelerarse al otro lado de la línea. 30 millones. Pero mamá, eso es casi en todo. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? No puedes, Anjo. Tengo que irme, querida. El taxi ya llegó. Colgué antes de que pudiera protestar más. Ahora sabía exactamente cómo sería mi vida. Valía, para mi hija, $47 millones. Ni más ni menos. 3 horas después, el laboratorio me llamó. Los resultados estaban listos. Cuando el técnico me entregó el sobre, le temblaban ligeramente las manos. Sabía lo que había encontrado. Señora, esto es, comenzó, pero levanté una mano. Lo interrumpí. Gracias, dije simplemente, pagando el resto de lo acordado. En el coche, abrí la sobre. El informe fue claro y devastador. Proprenal, en una concentración 10 veces mayor que la dosis terapéutica normal, una dosis que, según la nota del técnico, podría causar bradicardia e hipotensión grave y posible paro cardíaco en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes a exactamente lo que tenían: hipertensión y un leve soplo cardíaco, afecciones que Sara conocía perfectamente. Afecciones. Eso haría que mi muerte pareciera natural. Un triste infarto en una anciana que acababa de recibir una gran suma de dinero y estaba estresado. El plan perfecto. Llamé a Jessica y fui a su oficina en centro. Cuando entré a su oficina, ella ya me estaba esperando sentada detrás de su imponente escritorio de roble, su vestido negro, gafas de montura que resaltaban sus ojos penetrantes. Bueno, preguntó, aunque su tono sugirió que ya sabía la respuesta. Puse el informe sobre el escritorio, lo leyó rápidamente, con el rostro impasible, excepto por un breve apretón de labios. Propranolol, dijo finalmente, una elección interesante, difícil de detectar en una autopsia de rutina. Estudió enfermería para 2 semestres antes de abandonar la universidad. Le expliqué, debió haber aprendido suficiente en Jessica. Se recostó en su silla, juntando los dedos. ¿Qué quieres hacer, Helen? Podemos ir a la policía con ... Tú negué con la cabeza, y convertir esto en un espectáculo público. Mira, mi hija será juzgada y condenada. Veré el nombre que construí arrastrado por el lodo. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué? Respiré hondo y sentí una extraña calma que me invadía. Lo dije Sarah y Michael
Tienen problemas financieros. Quiero saber exactamente cuánto. Jessica abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Me la deslizó por el escritorio. Ya había solicitado una copia completa, investigación financiera. Los resultados llegaron esta mañana. Abrí la carpeta y comencé a leer. Al girar las páginas, una imagen sombría y patética se formó ante mis ojos. Sarah y Michael Esteban, ahogándose en deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos de tiburones solitarios, un coche con pagos atrasados, un piso hipotecado a punto de ser embargado, viajes caros, cenas extravagantes, ropa de diseñador, una vida de ostentación construida sobre arenas movedizas. Están en bancarrota. ¿Yo? Dijo, cerrando la carpeta. Están desesperados por dinero. Exactamente, confirmó Jessica. Y cuando mencionaste a poner la mayor parte del dinero en una fundación, ese fue el detonante que completé. Se dieron cuenta de que estaban a punto de perder la única oportunidad de salvar el estilo de vida que habían creado. Nos sentamos en silencio por un momento. El peso de la situación que pende entre nosotros. Lo que más me entristece, dije finalmente, no fue el intento de matarme, es que no lo necesitaban. Si hubieran estado en problemas, podrían haber acudido a mí. Pidió ayuda. Yo los habría ayudado. Siempre ayudé. Jessica llegó, se acercó al escritorio y me apretó la mano. Hay gente que está cegada por la codicia, Helen. No pueden ver nada más allá de sus propios deseos. Respiré hondo y tomé una decisión que se cristalizaba en mi mente. Necesito que hagas algunas cosas por mí, Jessica. Primero, quiero que redactes un Nuevo Testamento. Segundo, necesito que programes. Tengo una reunión con Sarah y Michael mañana aquí en tu oficina. Diles que se trata de la fundación, que estoy reconsiderando las cantidades. Jessica me miró, arqueando una ceja. ¿Qué estás planeando? Algo que nunca lo olvides, respondí, sintiendo una fría determinación crecer dentro de mí. Una lección sobre las consecuencias. Al salir de la oficina de Jessica recibí un mensaje de Sarah. Mamá, ¿podemos cenar esta noche? Michael y yo queremos hablar de planes para tu futuro. Sonreí con amargura al teléfono. Planes para mi futuro o la falta de ellos. Lo siento, querida. Me siento un poco indispuesta. ¿Podemos vernos mañana en la oficina de Jessica a las 10 alto M? La respuesta llegó casi al instante. Claro, mamá, descansa un poco. Te queremos mucho. Te quiero mucho. Palabras vacías de una hija que hace menos de 24 horas intentó matarme por dinero. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima, de mis hombros. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ahora venía acompañado de una claridad que nunca antes había experimentado. Ya lo había experimentado. Me preparé cuidadosamente para la reunión. Elegí un traje gris, elegante y sobrio. Me recogí el pelo canoso en un moño sencillo. No maquillaje, nada que ocultara las líneas que la vida había grabado en mi rostro. Quería que Sarah me viera exactamente como era, una madre anciana. Intentó matar. Cuando llegué a la oficina de Jessica, ella estaba, ya me esperaba en la recepción. Había algo diferente en sus ojos, un destello de admiración mezclado con preocupación. Ya están en la sala de conferencias, me informó. Parecen ansiosos. Deberían estarlo, respondí, ajustándome la correa del bolso donde había guardado el informe del laboratorio. ¿Cuánto tardará en llegar el detective? Llamó hace 10 minutos. Está en el edificio del piso de abajo, esperando nuestra señal. Asentí, satisfecho. Jessica había contratado a un ex policía. Nos ayudó con lo que estaba a punto de ocurrir. No era oficial, no era legal, pero era necesario. Vamos entonces, dije, enderezando los hombros. Al entrar en la sala de conferencias, Sarah y Michael se puso de pie inmediatamente. Mi hija llevaba un vestido azul claro, casi inocente en su corte. Michael estaba impecable con un traje oscuro. Parecían una pareja ejemplar, de esas que salen en un anuncio de banco o de seguros de vida. Mamá Sarah
Ella se acercó con los brazos abiertos para abrazarme. Di un paso atrás, imperceptible. Ella dudó, confundida, pero se recuperó rápidamente, convirtiendo el movimiento en un gesto para acercarme a una silla. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó con una expresión de preocupación en el rostro. Mucho mejor, respondí, sentándome. Es increíble lo que una buena noche de sueño puede lograr. Michael sonrió, mostrando una mirada perfecta y en dientes demasiado blancos. Me alegra oír eso, Helen. Estábamos preocupados. Apuesto a que... ¿Estaban? Pensé, preocupado por seguir vivo. Jessica se sentó a mi lado, abriendo una carpeta con varios documentos. Su expresión era de absoluta profesionalidad, aunque Joan sabía el torbellino de emociones que debía estar sintiendo. Jessica había sido mi amiga durante más de 30 años. Había sido la dama de honor de Sarah. La había tratado como a una sobrina. Bueno, empezó. Helen me pidió que convocara esta reunión para discutir algunos ajustes a los planes financieros después de la venta de a los hoteles. Los ojos de Sarah brillaron momentáneamente. Michael se enderezó en su silla. Como saben, continuó Jessica, Helen inicialmente planeó asignar una parte importante del valor de las ventas a la Fundación David, 30 millones. Sarah interrumpió su voz, delatando un ligero temblor. Mamá, de verdad creo que es demasiado. O sea, claro que es tu dinero y tú haces lo que quieres, pero yo levanté mi mano, silenciándola. En realidad, ha habido un cambio de planes, dije con calma. Después de pensarlo, me di cuenta de que podría haber estado demasiado apresurado. El rostro de Sarah se iluminó con una esperanza mal disimulada. ¿En serio?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Says, continue. Me di cuenta de que hay cosas más importantes de las que imaginaba. Eso solo se aclara cuando estás al borde de la muerte. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Michael tragó saliva. Sarah se quedó paralizada. Su sonrisa se desvaneció por un instante. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó, forzando una risa ligera. Tavis genial. En lugar de responder, abrí mi bolso y saqué el informe de laboratorio. Lo puse sobre la mesa y se lo di a la pareja. ¿Saben qué es esto?, pregunté en voz baja. Sarah miró el documento sin tocarlo. Michael permaneció inmóvil como un punto. Ese tatua es un informe toxicológico. Continué con mi voz, todavía tranquila, casi clínico. Un análisis de mi jugo de arándano de anteanoche. Interesante, ¿verdad? Proprena, en una dosis potencialmente letal para alguien con mis problemas cardíacos. El color desapareció, el rostro de Sarah. Michael empezó a sudar, visiblemente. Mamá, no sé qué, estás hablando de eso, tartamudeó Sarah, su mirada yendo de Jessica a mí. ¿Es una broma? Una broma, repetí, inclinando la cabeza. No, Sarah, no es una broma. Así como no es una broma que ustedes dos estén ahogando en deudas, o el hecho de que hayas intentado envenenarme, heredar mi dinero antes de malgastarlo en una fundación. Michael empezó a levantarse, pero Jessica lo detuvo con un gesto firme. Le sugiero que se queden exactamente donde estás, dijo, con una voz tan fría como el acero. Las cosas se pondrán mucho más difíciles. Será peor si intentas irte ahora. Sarah comenzó a llorar. Grandes lágrimas rodaban por su rostro perfectamente maquillado. A mamá, te juro que no sé de qué hablas. Jamás haría algo así. Jamás. Fue una actuación impresionante. Si no hubiera tenido las palabras de Nanny, si no hubiera tenido el informe, incluso podría haber... Le creí, Sarah, dije. Mi voz finalmente se quebró. Pequeño, el camarero lo vio todo. ¿Anthony? ¿Lo recuerdas? Debió poner había algo en mi vaso mientras hablaba por teléfono. Vio a Michael vigilando para asegurarse de que nadie estuviera mirando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael miró a Sarah, que había dejado de llorar. Su rostro ahora mostraba algo diferente. Ya no era miedo ni conmoción. Estaba sopesando sus opciones, tratando de encontrar una salida. Esto es ridículo. Michael finalmente habló, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Nos estás acusando de intento de asesinato basado
¿En qué? El testimonio de un camarero que podría ser mentir, un informe de laboratorio que podría haber sido falsificado. Jessica sonrió, sin humor. S. o en risa. Es precisamente por eso que tenemos un invitado, esperando para unirse a nosotros, dijo, contestando el teléfono. Está ansioso por escuchar tus explicaciones. Marcó un número y habló brevemente. Segundos después, la puerta se abrió y entró un hombre alto y serio. Vestía un traje sencillo y llevaba una carpeta similar a de Jessica. Este es Charles Miller, presentó Jessica, ex detective con la Policía Federal, ahora consultor privado. Charles saludó a todos con un gesto de la cabeza y se sentó junto a Jessica. El señor Miller ha pasado las últimas 48 horas investigándolos a ustedes. Dawson continuó observando cómo el pánico crecía en los ojos de Sarah. Descubrió algunas cosas interesantes. ¿Quieres? ¿Oyes? Nadie respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Por ejemplo, continué, se enteró de que Michael había hecho varias búsquedas en línea sobre los efectos del propranolol en pacientes con problemas cardíacos. Descubrió que será usó un nombre falso para comprar el medicamento en una farmacia al otro lado de la ciudad y se dio cuenta de que ustedes dos deben más de $2 millones a personas que no son conocidas por su paciencia con los deudores. Michael comenzó a temblar visiblemente. Sarah parecía haber entrado en shock, con la mirada fija en un punto distante. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, en voz baja y derrotada. Chuquero, repetí, sintiendo una oleada de tristeza que me invadía. Quiero entender cómo mi propia hija llegó a este punto. ¿Cómo se te ocurrió siquiera matarme? ¿Cómo es que el dinero se volvió más importante que amor, familia, más que todo lo que creía haberte enseñado? Sarah finalmente me miró a los ojos. No había más lágrimas, sin miedo, sin cálculo. Solo había una frialdad que me asustaba. ¿Quieres saber por qué?, preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. Porque siempre te preocupaste más por tus hoteles, tu dinero, tu preciado legado, más que yo. Porque después de que papá murió, te sumergiste en el trabajo y me dejaste de lado, Ann, porque me prometiste que un día todo sería mío, que por fin podría vivir la vida que merezco, y luego decides donarlo todo a una fundación estúpida. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué pensaba? Que la había descuidado, que el trabajo duro para construir algo para ambos, asegurar a el futuro era una forma de abandono. Sara, comencé con voz temblorosa, fue difícil para nosotros asegurarnos de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve, para que nunca tuvieras que preocuparte por el dinero. Y mira, ¿dónde nos ha llevado eso?, respondió con amargura. Tú, con tus millones, y yo intentando matarte, para no perder todo. La crudeza de la confesión hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Michael la miró horrorizada. Sara se calló. Él siseó. Estás confesando un crimen. Ella rió, un sonido hueco y sin vida. ¿Cuál es la diferencia? Ella ya lo sabe. Todos lo saben, Mayer, amiguilla. La niñita que una vez me tomó de la mano mientras caminábamos por la playa, que lloró en mi hombro. Cuando nació su primer hijo, mi novio, la dejó, quien juró estar a mi lado siempre, pase lo que pase, y yo tomé mi decisión final. Tienes dos opciones, dije con voz más firme que John se esperaba. Primera opción: Jessica llama a la policía ahora mismo. Quedas arrestada por intento de asesinato. Con las pruebas que tenemos, la condena es prácticamente segura. Pasarás años en prisión. Sara miró fijamente la mesa, mientras Michael parecía a punto de desmayarse. Segunda opción, continué, firmas, documentos que Jessica preparó, confiesa todo por escrito. El documento se guardará en una caja fuerte. Si algo sucede para mí, cualquier cosa, natural o no, será entregada inmediatamente a las autoridades. ¿Y a cambio, Michael?, preguntó, su voz apenas audible. A cambio, desapareces de mi vida para siempre, sin contactos, sin intentos de reconciliación, sin pedir dinero. Tomas lo que tienes y te vas del país, empiezas una nueva vida
lejos. Jessica deslizó un documento grueso sobre la mesa. Era la confesión detallado e implacable, acompañado de un acuerdo legal que los obligaba a no volver a contactarme nunca más, bajo pena de la publicación de la confesión. ¿Why, Eldener?, preguntó Sarah, mirándome a los ojos. ¿Qué hay con eso? Sentí una punzada en el pecho. C o razón. Incluso ahora, acorralada, solo pensaba en el dinero. La mayor parte va a la Fundación David. Como estaba previsto, Ann respondió, pero estoy dispuesto a pagar tus deudas, con la condición de que nunca regreses. Michael miró a Sarah y luego a los documentos. ¿Podemos hablarlo un momento? Prigan. No, Jessica, respondió bruscamente. Decídete ahora o llamamos a la policía. No es negociable. Un tenso silencio se instaló en la habitación. Finalmente, Sarah tomó el bolígrafo. No tengo elección, le murmuró a Michael. ¿Es esto o la cárcel? Mientras firmaban los documentos uno tras otro, sentí un vacío que se expandía dentro de mí. Este era el final. No habría nada reconciliación. No perdón. Solo el fin de una familia. Había pasado toda mi vida tratando de proteger y nutrir. Cuando terminaron, Jessica recogió los papeles y los guardó en una carpeta. S.R. Miller los acompañará a su apartamento para recoger sus pertenencias esenciales, les informó. Ustedes tienen 48 horas para salir del país. Si no cumple con este plazo, se notificará a la poliqueia.in inmediatamente. Michael asintió derrotado. Sarah continuó mirando la mesa como si no podía creer lo que había pasado. Una última cosa, dije mientras se levantaban para irse. ¿Por qué no ese abandono? Historia, sabes que no es verdad. Lo di todo por ti, Sarah. Absolutamente en todo. Ann finalmente levantó la vista y vi algo que nunca antes había notado. Un vacío profundo, como si faltara algo esencial dentro de ella. Porque era más fácil, respondió con una honestidad aterradora. Más fácil que trabajar, en que ahorrar, que construir algo desde cero como lo hiciste. Es más fácil que aceptar que habíamos arruinado nuestras finanzas, es más fácil que admitir que nuestro estilo de vida era una mentira. Sus palabras flotaban en el aire como veneno. Ni amor, ni odio, solo un resfriado, calculando la conveniencia que me hizo sentir como si estuviera viendo a una extraña. Adiós, Sarah, dije cada palabra sintiéndome como una piedra pesada. Espero que encuentres lo que buscas. No respondió Ann. Ella simplemente siguió a Michael y Charles fuera de la habitación, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un suave clic, y de repente me di cuenta de que mi hija estaba muerta. No físicamente, sino la persona que yo amaba, la que yo había criado, ya no existía. Quizás nunca existió. Jessica quedé en silencio durante varios minutos. Finalmente, me tomó la mano. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido durante toda la reunión, finalmente salieron. Un torrente silencioso me corrió por la cara. Te llevaré a casa, dijo suavemente. En el camino, mirando por la ventanilla del coche, vi familias caminando por las aceras, madres de la mano de niños pequeños, adolescentes discutiendo con sus padres. Escenas cotidianas y comunes que ahora parecían pertenecer a un mundo al que ya no tenía acceso. Pasaron 2 semanas. Charles confirmó que Sarah y Michael habían salido del país rumbo a Portugal con lo poco que tenían, dinero que les quedaba. La promesa de pagar sus deudas se cumplió no por generosidad, sino porque no quería tiburones solitarios, buscándolos y finalmente viniendo hacia mí. Me instalé en una rutina tranquila. Por la mañana, yo caminé por la playa cerca de mi casa. Por la tarde, trabajé en los detalles de la Fundación David. Por la noche, me senté en el balcón con una taza de té, mirando el mar e intentando comprender cómo había llegado hasta aquí. Fue durante una de esas noches, que Jessica apareció sin avisar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión decidida en el rostro. Ya, basta de lamentarse, declaró, colocando la carpeta sobre la mesa frente a mí. Es hora de empezar a vivir de nuevo. Dilla la miró,
sorprendido por su enfoque directo. ¿Qué son estos proyectos clave?, respondió, abriendo la carpeta. Proyectos para la Fundación Davidan. Cosas que puedes hacer ahora. Personas que puedes ayudar. Ayuda. Puedes cambiar vidas. Dentro de la carpeta había propuestas detalladas. Un refugio para niños huérfanos. Un programa de becas para jóvenes de comunidades necesitadas. Un programa de formación profesional, centro de capacitación para personas vulnerables. ¿Por qué me enseñas esto ahora, Prig? Jessica se sentó a mi lado, su mirada tan directa y franca como siempre. Porque te estás ahogando en la tristeza y culpa. Te preguntas, ¿dónde te equivocaste? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Pero la verdad, Helen, es que algunas personas simplemente toman malas decisiones. No importa lo bien criados que están, lo queridos que son, eligen el camino equivocado. Yo permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. Sara tomó su decisión, continuó Jessica. Ahora es tu momento de puedes esconderte aquí lamentando lo que has perdido, o puedes transformar ese dolor en algo positivo. Tú puedes honrar la memoria de David, no solo con su nombre en una fundación, sino con acciones de las que se habría sentido orgulloso. Observé los proyectos que se extendían. Ante mí cada uno representaba una oportunidad para hacer algo significativo para quizás y llenar el vacío que Sara había dejado. No sé si tengo la fuerza para eso, admití. Jessica sonrió amablemente, pero sonrisa decidida. ¿Construiste un imperio desde cero después de la muerte de David? ¿Criaste a una hija sola? ¿Sobreviviste a un intento de asesinato por parte de la persona que más amabas en el mundo? Tienes L a fuerza para cualquier cosa. Esa noche, mientras Jessica dormía en la habitación de invitados, me senté en mi escritorio con la Fundación Proyectos. Empecé a tomar notas, sugerencias, planes. Por primera vez, desde la traición, sentí algo más allá del dolor, un propósito. A la mañana siguiente, cuando Jessica entró en la cocina, me encontró ya vestida y tomando café. Quiero empezar con el refugio, anuncié sin rodeos en preámbulo. Hay un terreno cerca del centro que sería perfecto. Podemos empezar la construcción en un mes, 100, agilizamos el papeleo. La sonrisa de Jessica iluminó su rostro. Bienvenida de nuevo, ella han dicho simplemente, y así comenzó la siguiente fase de mi vida. No como madre, no como empresaria, sino como alguien decidido a transformar una tragedia personal en un legado de esperanza para otros. Pasó un año desde aquella devastadora reunión en la oficina de Jessica. El otoño había dado paso al invierno, y el invierno en la primavera. Naturaleza siguió su ciclo, implacable, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su mirada. Ese soleado una mañana de abril, aparqué mi coche frente a un amplio terreno cercado con vallas de colores. Una enorme pancarta anunció el futuro hogar de los niños de David Miller, una iniciativa de la Fundación Davidan. Varios trabajadores se movían por el sitio y el sonido de maquinaria pesada llenaba el aire. Jessica me recibió en la entrada, vestida de manera informal, una vista rara para ella. ¿Lista para la inspección, Gira?, preguntó, entregándome un casco amarillo. Asentí, poniéndome el casco. Mientras caminábamos por él en la obra, el ingeniero jefe se unió a nosotros, explicándonos cada detalle del proyecto. Los cimientos ya estaban colocadas, y las paredes del primer piso comenzaban a tomar forma. A continuación, comienzan las instalaciones eléctricas. Mana explicó, mostrando los planos, y esperamos tener el techo puesto antes de las lluvias de junio. Miró Redditor, visualizando cómo se vería el lugar una vez terminado. Habitaciones acogedoras para 50 niños, salas de estudio, una biblioteca, un comedor, áreas de recreación, un espacio diseñado no como una institución, sino como un verdadero hogar. Y aquí, el ingeniero señaló una gran área en el centro de la parcela. Este será el jardín que pediste, con el árbol preservado, tal como lo pediste, en medio en el sitio de construcción, que milagrosamente sobrevivió a la construcción, había un viejo IP amarillo. Yo había insistido en que
en que se mantuviera, que toda la construcción se adaptara para preservarlo. Era un árbol similar a una que David y yo plantamos en el jardín de nuestra primera casa cuando Sarah era un bebé. Me veo hermosa, comenté, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Después, durante la visita, Jessica y yo almorzamos en un pequeño restaurante cercano. Mientras comíamos, me entregó una carpeta. Informe semestral.de la fundación, explicó. Además del albergue, ya hemos otorgado 25 becas y hemos iniciado la renovación del centro comunitario en el barrio de Hope. Hojeé las páginas, impresionado por el progreso. En tan solo 6 meses, la Fundación David se había convertido en una verdadera fuerza impulsora del cambio en la ciudad. ¿Y cómo van las finanzas?, pregunté. Sólido, la inversión inicial está dando buenos resultados y hemos recibido donaciones importantes de otras entidades locales. Emprendedores. Tu ejemplo inspiró a mucha gente. Helen, sonreí, pensando en cuánto le habría encantado a David ver todo esto. Siempre hablaba de contribuir a la comunidad. Cuando lo lográbamos, no vivió lo suficiente, pero su sueño finalmente se estaba haciendo realidad. Hay algo que necesito decirte, dijo Jessica, dudando después de que terminamos de comer. Recibí noticias sobre Ansara y Michael. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, no pude. Anne ayudó a resolver la preocupación inmediata que surgió. ¿Qué pasa? Se separaron, Jessica, respondió, observando atentamente mi reacción. Michael regresó a Estados Unidos hace un mes. Anne vive con sus padres en Chicago. ¿Y Sarah sigue en Portugal? Conseguí trabajo como recepcionista en un hotel de Lisboa. Absorbí la información en silencio. No me sentí satisfecho. Dificultades. Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido. Ella, Preguntas por mí. Se me escaparon las palabras antes de que pudiera detenerlas. Jessica negó con la cabeza. No. Charles se mantiene en contacto con un detective local que los vigila discretamente, solo para asegurarme de que cumplen con el acuerdo. ¿No te mencionó a John? Asentí, tragándome el nudo que se me había formado en la garganta. Era mejor así, cortando todos los lazos, todas las esperanzas de ... Conciliación. Sarah había elegido su camino y yo el mío. Esa noche, sentado en mi balcón como siempre, pensé en cómo la vida había dado giros inesperados. La traición de Sarah y destruyó algo fundamental dentro de mí, pero también abrió espacio para que algo nuevo floreciera. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Hola, respondían con cautela. Señora Helen Miller, dijo una joven voz femenina. Mi nombre. Es Lilish Carter. Soy una de las becarias de la Fundación David. Me sorprendió. No fue... Es común que los académicos tengan mi número personal. Hola Lilish, ¿cómo conseguiste mi contacto? La doctora Jessica me lo dio. Me explicó rápidamente. Dijo que debería hablar directamente contigo sobre mi proyecto. Jessica siempre toma libertades, pero rara vez se equivocaba en sus juicios. ¿Qué proyecto sería ese? Estoy estudiando medicina, como sabes, Anne, de mi historial en la fundación, pero además de las clases regulares, estoy desarrollando una investigación sobre alternativas tratamientos para enfermedades cardíacas. Mi interés se despertó de inmediato. Enfermedades cardíacas como la que le costó la vida a David siempre tuvo un significado especial para mí. Adelante. Estamos trabajando con una técnica de regeneración de tejidos que ha mostrado resultados prometedores en pruebas preliminares, pero necesitamos ampliar la investigación y la financiación actual son limitadas. Y me estás llamando a... Te invito a visitar nuestro laboratorio, respondió con entusiasmo. Sé que la Fundación David tiene un enfoque especial en educación y vivienda, pero creo que esta investigación se alinea perfectamente con los valores de la Fundación. Salvar vidas, evitar que otros niños pierdan a sus padres, como tú perdiste a tu marido. Me impresionó la investigación que había hecho sobre mí. Jessica debió haberle contado mucho. ¿Cuándo sería esta visita? Mañana. Sí, es posible,
realizaremos un experimento importante y sería una oportunidad perfecta para que usted pueda ver el trabajo en progreso. Andudé. Mi agenda estaba relativamente libre, pero no había planeado involucrarse en proyectos más allá de los ya establecidos por la Fundación Lely. Voy a ser sincera, parece un proyecto fascinante, pero no estoy segura de que esté dentro del alcance actual del proyecto Fundación. Lo entiendo, respondió ella, con voz decepcionada, pero si quieres, permítame solo una hora de su tiempo, le prometo que verá el potencial. Estamos hablando de un tratamiento que podrían haber salvado a su marido, señora Helen. Sus palabras me conmovieron. David había muerto repentinamente de un ataque cardíaco masivo. El médico dijo que no se podía hacer nada, incluso con urgencia en atención. Las posibilidades eran mínimas. Desde entonces, siempre me había preguntado si con los avances en la medicina, historias como esto podría tener diferentes finales. De acuerdo, finalmente, cedí. Dame el dirección. Estaré allí mañana, a las 10 de la mañana después de colgar. Pensé en la coincidencia. El mismo día que recibí noticias sobre Sara, surgió esta oportunidad, honrar la memoria de David de una manera que no había considerado, contribuyendo a una investigación que podría salvar a otras familias. El dolor que sentíamos. Quizás no hubo coincidencias, quizás la vida simplemente seguí su curso, abriendo puertas inesperadas cuando otras se cerraban. A la mañana siguiente, conduje hasta la universidad, siguiendo las indicaciones de Lily. El campus era amplio y arbolado, con edificios modernos, dispersos entre zonas verdes. El laboratorio estaba en un edificio nuevo, dedicado a la investigación biomédica. Lelish me esperaba en la entrada. Era una joven mujer de unos 25 años con cabello oscuro, atado en una cola de caballo, y ojos brillantes e inteligentes que brillaban con entusiasmo. Llevaba una bata blanca impecable sobre ropa sencilla. La Sr. Helen. Muchas gracias por venir, me saludó, extendiéndome la mano. Es un honor conocerte personalmente. El placer es mío, respondí, estrechándole la mano. Había algo familiar en ella, que no lograba identificar en Jessica. Habla muy bien de tu trabajo. La doctora Jessica ha sido un gran apoyo. Sonrió. Ven. Déjame mostrarte el laboratorio. Mientras caminábamos por los pasillos, Lely explicó con entusiasmo el proyecto en curso. Su pasión por la medicina era contagiosa, lo que me recordó el entusiasmo que David sentía por su trabajo en el laboratorio. Fue impresionante. Los investigadores, equipados con equipos de última generación, se concentraron en sus estaciones de trabajo y en la atmósfera de «Tengo que irme, querida. El taxi ya llegó». Colgué antes de que pudiera protestar más. Ahora sabía exactamente cómo sería mi vida. Valía, para mi hija, $47 millones. Ni más, ni menos. 3 horas después, el laboratorio me llamó. Los resultados estaban listos. Cuando el técnico me entregó el sobre, le temblaban ligeramente las manos. Sabía lo que había encontrado. Señora, esto es... comenzó, pero levanté una mano. Lo interrumpí. Gracias, dije simplemente, pagando el resto de lo acordado. En el coche, abrí la sobre. El informe fue claro y devastador. Proprenal, en una concentración 10 veces mayor que la dosis terapéutica normal, una dosis que, según la nota del técnico, podría causar bradicardia e hipotensión grave y posible paro cardíaco en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes a exactamente lo que tenían: hipertensión y un leve soplo cardíaco. Afecciones que Sara conocía perfectamente. Afecciones. Eso haría que mi muerte pareciera natural. Un triste infarto en una anciana que acababa de recibir una gran suma de dinero y estaba estresado. El plan perfecto. Llamé a Jessica y fui a su oficina en centro. Cuando entré a su oficina, ella ya me estaba esperando sentada detrás de su imponente escritorio de roble, su vestido negro, gafas de montura que resaltaban sus ojos penetrantes. Bueno, preguntó, aunque su tono sugirió que ya sabía la respuesta. Puse el informe sobre el escritorio.
Lo leyó rápidamente, con el rostro impasible, excepto por un breve apretón de labios. Propranolol, dijo finalmente. Una elección interesante, difícil de detectar en una autopsia de rutina. Estudió enfermería para 2 semestres antes de abandonar la universidad. Le expliqué, debió haber aprendido suficiente en Jessica. Se recostó en su silla, juntando los dedos. ¿Qué quieres hacer, Helen? Podemos ir a la policía con ... Tú negué con la cabeza, y convertir esto en un espectáculo público. Mira, mi hija, será juzgada y condenada. Veré el nombre que construí arrastrado por el lodo. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué? Respiré hondo y sentí una extraña calma que me invadía. Mi Lodigies Sarah y Michael tienen problemas financieros. Quiero saber exactamente cuánto. Jessica abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Me la deslizó por el escritorio. Ya había solicitado una copia completa, investigación financiera. Los resultados llegaron esta mañana. Abrí la carpeta y comencé a leer. Al girar las páginas, una imagen sombría y patética se formó ante mis ojos. Sarah y Michael Esteban, ahogándose en deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos de tiburones solitarios, un coche con pagos atrasados, un piso hipotecado a punto de ser embargado, viajes caros, cenas extravagantes, ropa de diseñador, una vida de ostentación construida sobre arenas movedizas. Están en bancarrota. ¿Yo? Dijo, cerrando la carpeta. Están desesperados por dinero. Exactamente, confirmó Jessica. Y cuando mencionaste a poner la mayor parte del dinero en una fundación, ese fue el detonante que completé. Se dieron cuenta de que estaban a punto de ... perder la única oportunidad de salvar el estilo de vida que habían creado. Nos sentamos en silencio por un momento. El peso de la situación que pende entre nosotros. Lo que más me entristece, dije finalmente, no fue el intento de matarme, es que no lo necesitaban. Si hubieran estado en problemas, podrían haber acudido a mí. Pidió ayuda. Yo los habría ayudado. Siempre ayudé. Jessica llegó, se acercó al escritorio y me apretó la mano. Hay gente que está cegada por la codicia, Helen. No pueden ver nada más allá de sus propios deseos. Respiré hondo y tomé una decisión que se cristalizaba en mi mente. Necesito que hagas algunas cosas por mí, Jessica. Primero, quiero que redactes un Nuevo Testamento. Segundo, necesito que programes. Tengo una reunión con Sarah y Michael mañana aquí en tu oficina. Diles que se trata de la fundación, que estoy reconsiderando las cantidades. Jessica me miró, arqueando una ceja. ¿Qué estás planeando? Algo que nunca lo olvides, respondí, sintiendo una fría determinación crecer dentro de mí. Una lección sobre las consecuencias. Al salir de la oficina de Jessica recibí un mensaje de Sarah. Mamá, ¿podemos cenar esta noche? Michael y yo queremos hablar de planes para tu futuro. Sonreí con amargura al teléfono. Planes para mi futuro o la falta de ellos. Lo siento, querida. Me siento un poco indispuesta. ¿Podemos vernos mañana en la oficina de Jessica a las 10 alto M? La respuesta llegó casi al instante. Claro, mamá, descansa un poco. Te queremos mucho. Te quiero mucho. Palabras vacías de una hija que hace menos de 24 horas intentó matarme por dinero. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima, de mis hombros. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ahora venía acompañado de una claridad que nunca antes había experimentado. Ya lo había experimentado. Me preparé cuidadosamente para la reunión. Elegí un traje gris, elegante y sobrio. Me recogí el pelo canoso en un moño sencillo. No maquillaje, nada que ocultara las líneas que la vida había grabado en mi rostro. Quería que Sarah me viera exactamente como era, una madre anciana. Intentó matar. Cuando llegué a la oficina de Jessica, ella estaba, ya me esperaba en la recepción. Había algo diferente en sus ojos, un destello de admiración mezclado con preocupación. ¿Ya están
En la sala de conferencias, me informó. Parecen ansiosos. Deberían estarlo, respondí, ajustándome la correa del bolso donde había guardado el informe del laboratorio. ¿Cuánto tardará en llegar el detective? Llamó hace 10 minutos. Está en el edificio del piso de abajo, esperando nuestra señal. Asentí, satisfecho. Jessica había contratado a Ann, un ex policía. Nos ayudó con lo que estaba a punto de ocurrir. No era oficial, no era legal, pero era necesario. Vamos entonces, dije, enderezando los hombros. Al entrar en la sala de conferencias, Sarah y Michael se puso de pie inmediatamente. Mi hija llevaba un vestido azul claro, casi inocente en su corte. Michael estaba impecable con un traje oscuro. Parecían una pareja ejemplar, de esas que salen en un anuncio de banco o de seguros de vida. Mamá Sarah. Ella se acercó con los brazos abiertos para abrazarme. Di un paso atrás, imperceptible. Ella dudó, confundida, pero se recuperó rápidamente, convirtiendo el movimiento en un gesto para acercarme a una silla. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó con una expresión de preocupación en el rostro. Mucho mejor, respondí, sentándome. Es increíble lo que una buena noche de sueño puede lograr. Michael sonrió, mostrando una mirada perfecta y en dientes demasiado blancos. Me alegra oír eso, Helen. Estábamos preocupados. Apuesto a que... ¿Estaban? Pensé, preocupado por seguir vivo. Jessica se sentó a mi lado, abriendo una carpeta con varios documentos. Su expresión era de absoluta profesionalidad, aunque Joan sabía el torbellino de emociones que debía estar sintiendo. Jessica había sido mi amiga durante más de 30 años. Había sido la dama de honor de Sarah. La había tratado como a una sobrina. Bueno, empezó. Helen me pidió que convocara esta reunión para discutir algunos ajustes a los planes financieros después de la venta de a los hoteles. Los ojos de Sarah brillaron momentáneamente. Michael se enderezó en su silla. Como saben, continuó Jessica, Helen inicialmente planeó asignar una parte importante del valor de las ventas a la Fundación David, 30 millones. Sarah interrumpió su voz, delatando un ligero temblor. Mamá, de verdad creo que es demasiado. O sea, claro que es tu dinero y tú haces lo que quieres, pero yo levanté mi mano, silenciándola. En realidad, ha habido un cambio de planes, dije con calma. Después de pensarlo, me di cuenta de que podría haber estado demasiado apresurado. El rostro de Sarah se iluminó con una esperanza mal disimulada. ¿En serio?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Says, continue. Me di cuenta de que hay cosas más importantes de las que imaginaba. Eso solo se aclara cuando estás al borde de la muerte. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Michael tragó saliva. Sarah se quedó paralizada. Su sonrisa se desvaneció por un instante. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó, forzando una risa ligera. Tavis genial. En lugar de responder, abrí mi bolso y saqué el informe de laboratorio. Lo puse sobre la mesa y se lo di a la pareja. ¿Saben qué es esto?, pregunté en voz baja. Sarah miró el documento sin tocarlo. Michael permaneció inmóvil como un punto. Ese tatua es un informe toxicológico. Continué con mi voz, todavía tranquila, casi clínico. Un análisis de mi jugo de arándano de anteanoche. Interesante, ¿verdad? Proprena, en una dosis potencialmente letal para alguien con mis problemas cardíacos. El color desapareció, el rostro de Sarah. Michael empezó a sudar visiblemente. Mamá, no sé qué, estás hablando de eso, tartamudeó Sarah, su mirada yendo de Jessica a mí. ¿Es una broma? Una broma, repetí, inclinando la cabeza. No, Sarah, no es una broma. Así como no es una broma que ustedes dos estén ahogando en deudas, o el hecho de que hayas intentado envenenarme, heredar mi dinero antes de malgastarlo en una fundación. Michael empezó a levantarse, pero Jessica lo detuvo con un gesto firme. Le sugiero que se queden exactamente donde estás, dijo, con una voz tan fría como el acero. Las cosas se pondrán mucho más difíciles. Será peor si intentas irte ahora. Sarah comenzó a llorar. Grandes lágrimas rodaban por su rostro perfectamente maquillado. Mamá, te juro que no sé de qué hablas. Jamás
haría algo así. Hamasan fue una actuación impresionante. Si no hubiera tenido las palabras de Nani, si no hubiera tenido el informe, incluso podría haber le creí, Sarah, dije. Mi voz finalmente se quebró. Comodidad, oportunidades, pero que eligieron la codicia por encima de todo. Y aquí estaba mi nieta, criada por gente de medios modestos, pero con una riqueza de espíritu que Sara nunca conoció. ¿Te gusta cocinar?, observé, observando la destreza con la que manejaba los ingredientes. Mamá me enseñó desde que tenía poco. Dice que los médicos necesitan saber comer bien. No pueden vivir solo con comida de hospital. Me reí al recordar que a David también le gustaba cocinar. Decía que era su terapia después de un largo día de trabajo. A tu abuelo también le encantaba cocinar, comenté. Era un experto en pasta. Eso fue una obra de arte. Sus ojos brillaron de interés. Tengo una también, tengo debilidad por la pasta. Mi especialidad es la lasaña. Debe ser cosa de familia, creo. Br. Omeamos. Y pronto nos encontramos riéndonos juntos, como si nos conociéramos desde hacía años, no días. Durante la cena, Lelis me contó más sobre su vida, sus estudios y sus sueños para el futuro. A cambio, compartí historias, Oviar y David, sobre cómo construimos la empresa juntos, sobre los primeros años de Serra, cómo era ella cuando era una niña. Preguntó Lelis con vacilación, revolviendo la comida que sobraba en su plato. Su tenedor. Suspiré, buscando las palabras adecuadas. Estaba vibrante, llena de energía y curiosidad. Le encantaban las aventuras. Siempre quería explorar, descubrir cosas nuevas. No era la mejor estudiante, pero lo compensaba con creatividad. Dibujaba muy bien. Por un tiempo, pensamos que ir una carrera artística. Cambio. Era la pregunta que me había hecho innumerables veces desde la traición. No lo sé con certeza, admití. Después David murió, algo cambió en ella. Se volvió más reservada, más calculadora. En su adolescencia, ella empezó a preocuparse demasiado por el estatus, por lo que pensaban los demás. Siempre quería lo mejor, lo máximo. El más exclusivo. Pensé que era solo una fase que superaría con el tiempo, pero en cambio, ese rasgo solo ese intensificó con el tiempo. Lelia asintió pensativa. Cuando la conocí, incluso en ese breve encuentro, noté algo extraño en ella, una frialdad, una distancia, como si siempre estuviera calculando algo, midiendo sus palabras y acciones. ¿Crees que podría haberlo evitado? ¿Que hice algo que había hecho mal en criarla? Se me escapó la pregunta antes de que pudiera detenerla. Era algo que me perseguía noches de insomnio. ¿Qué hice mal? Lily puso su mano sobre la mía, su mirada directo y sincero. Como médico, he aprendido que hay factores que escapan a nuestro control. Genético, predisposiciones, química cerebral, experiencias formativas que parecen insignificantes en el momento, pero que moldean profundamente una personalidad. No creo que se pudiera haber predicho o evitado el camino que eligió. Hizo una pausa como si organizara sus pensamientos. Mírame, tengo el mismo material genético que ella, pero fui criada por diferentes personas en un entorno diferente, y me convertí en una persona completamente diferente. Eso me dice que no es solo educación, no se trata solo de la genética, es una combinación compleja de factores, muchos de los cuales escapan al control de los padres. Sus palabras me trajeron un alivio que no sabía que necesitaba. Durante meses, había cargado con el peso de la culpa, cuestionándome cada de decisión que tomé como madre. Skaker Lily, una doctora, una persona con conocimientos científicos en entrenamiento, pero también mi nieta, decir que tal vez no fue mi culpa, fue como sentir un nudo en el pecho. Gracias por eso, susurré. No solo digo lo que quieres oír, insistió, es lo que realmente creo. Después de cenar, le enseñé a Lilish el álbum de fotos familiar. Juntas, pasamos las páginas que documentaban la historia de la familia Los Miller, la boda con David, los primeros años de Sara, las vacaciones en la playa,
las graduaciones, los cumpleaños. Lilis estaba absorta en todo, con una curiosidad insaciable, haciendo preguntas, riendo de las historias que acompañaban cada imagen para ella. Estas eran piezas del rompecabezas de sus conexiones originales con un pasado que nunca conoció. Esta soy yo a tu edad, yo.com, en top, señalando una foto mía a los 27 años, al lado del primer hotel que gestionamos. El parecido es increíble, observó. Los mismos ojos, la misma forma de la cara y la misma determinación. Por lo que veo en tu trabajo, finalmente llegamos a las últimas páginas del álbum. El más reciente, las fotos eran de hace 3 años y mostraban a Sarah y Michael en su boda. Parece desagradable, comentó Lele, observando la figura de Michael. Era encantador cuando quería, le expliqué, pero había algo en él que siempre me incomodaba, una falsedad que no podía ocultar del todo. Y ahora que están separados, ella murmuró, ¿estás sola en Portugal? Noté un tono de preocupación en su voz. ¿Todavía te preocupas por ella incluso después del rechazo? Lily se encogió de hombros, un gesto de vulnerabilidad. Es extraño, ¿verdad? Nunca la conocí realmente. Biológicamente es mi madre, pero es un completo desconocido para mí. Aún así, no puedo evitar preocuparme. Quizás sea mi lado médico, siempre queriendo arreglar cosas rotas. Anguente, le toqué la cara con suavidad. Es tu corazón, Lilis, grande y demasiado generoso por tu propio bien. Sonrió con un poco de tristeza. Quizás, pero eso no significa que yo voy a intentarlo de nuevo. Me dejó claro que no me quiere en su vida. Lo respeto. En esa noche, después de que Lili se fuera, me senté en el balcón un buen rato mirando las estrellas. Pensé en la ironía del asunto. Teodoán había perdido una hija, pero había ganado una nieta. La traición de Sara, como por doloroso que fuera, me había conducido indirectamente a Lelis. Si no hubiera sucedido, tal vez nunca la habría conocido. La vida tenía un extraño sentido del humor, a veces cruel, a veces sorprendentemente benévolo, y mientras observaba el cielo nocturno, sentí una extraña paz se apoderó de mí. No fue el fin del dolor, que probablemente nunca desaparecería por completo, pero fue el comienzo de algo nuevo, inesperado y profundamente valioso. Pasó un año desde ese primer encuentro con Lily, un año de transformaciones, de nuevos descubrimientos, de un reinicio diferente que nunca había imaginado. Para mí la vida a los 66, aquella soleada mañana de domingo, el gran salón del David Miller Hogar de Niños estaba decorado con globos de colores y cintas festivas. Era el día oficial de la inauguración y los niños de todas las edades corrieron emocionados por los espacios recién construidos, maravillándose con sus nuevas habitaciones, la biblioteca llena de libros, el moderno parque infantil en el jardín. Jessica estaba a mi lado, impecable como siempre, con un traje azul marino, observando la escena con satisfacción. Valió la pena, ¿no? Y Zoe comentó mientras observábamos a una niña de unos 7 años, explorando la estantería con reverente admiración, con los dedos tocando los lomos como si fueran tesoros. Cada centavo, cada minuto, respondió, sintiendo una oleada de gratitud por todo lo que habíamos logrado. El hogar tenía capacidad para 50 niños, pero empezábamos con 30 para asegurarnos de que cada uno recibiera la atención adecuada. El equipo estaba formado por personas dedicadas, profesionales, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, todos compartiendo la visión que esto no sería solo un refugio, sino un verdadero hogar. Miren quién está aquí. Jessica señaló discretamente hacia la entrada. Lelesh acababa de entrar, acompañada de una pareja mayo. Eran la mujer, baja y robusta. Tenía una cálida sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el tiempo. El hombre, alto y delgado, de cabello canoso, Perec, y con evidente admiración. ¿Son sus padres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Charles y Mary Carter. Jessica lo confirmó. Finalmente los conoceríamos. Caminamos hacia ellos.
Lelish nos vio y saludó con la mano, esbozando una amplia sonrisa. La abuela Jessica, quiero que conozcas a mis padres. La palabra abuela todavía me causaba una extraña sensación, una mezcla de sorpresa y felicidad. Durante los primeros meses, Lelish me llamaba por mi nombre, pero poco a poco, a medida que nuestra relación se consolidaba, empezó a usar el término cariñoso. La vez que lo hizo, estábamos cocinando juntos, y fue tan natural que casi no notamos la transición. Un placer conocerlos. Saludé a la pareja, extendiendo la mano. Helen Miller and Mary ignoró mi mano extendida y me abrazó fuerte. Qué bendición conocerte por fin, dijo, con tanta sinceridad que sentí que se me saltaban las lágrimas. Lelish habló mucho de ti. Charles me estrechó la mano, con firmeza. Un placer, señora Helen. Ha construido un lugar impresionante. Después de las presentaciones, les mostré las instalaciones del hogar. Charles, con su conocimiento de la hospitalidad, hizo preguntas perspicaces sobre la organización, logística, mantenimiento. Mary se deleitó con los detalles más personales, la calidez a las habitaciones, las salas de actividades, el cálido comedor. Cada niño tendrá su propio espacio, expliqué mientras recorríamos el dormitorios. No son grandes, pero son cómodos, y lo más importante, propios. Queríamos evitar la institucionalidad, ambiente. Lo lograste, afirmó Mary, tocando una de las camas hechas con colchas coloridas y peluches. Esto no parece una institución, parece un hogar de verdad. Su comentario me conmovió. Era exactamente lo que David y yo hubiéramos deseado. Un lugar donde los niños sin la familia pudo encontrar no solo refugio, sino también afecto, seguridad y oportunidades. Tras la inauguración oficial, con discursos, un corte de cinta y muchas fotografías, organizamos un almuerzo para los invitados especiales en el jardín. A la sombra del viejo árbol amarillo de IP, ahora rodeado por una plataforma circular de madera, se dispusieron mesas para capacidad para unas 50 personas, entre empleados, autoridades, patrocinadores y, por supuesto, los propios niños. Me senté con Lily y sus padres, mientras Jessica circulaba entre los invitados, siempre a la anfitriona, perfecta. Así que chaos, empecé a servirle más limonada. Lily me dijo, dirigiste un hotel durante muchos años. Él asintió. Sus ojos brillaban con el placer de hablar de su profesión. 35 años en el Hotel Grand, Sierra Verde. Empecé como recepcionista y terminé como gerente general. Nada comparado con su cadena, por supuesto, pero era un buen hotel respetado en el John. Gestionar cualquier hotel con éxito requiere talento. Respondí con sinceridad, especialmente durante tanto tiempo. Debes haber visto muchos cambios en la industria a lo largo de los años. Sí, cuando empecé, hizo reservas en un gran libro de contabilidad. Computadoras impensables, se rió, sacudiendo la cabeza. Los jóvenes de hoy no tienen idea de cómo fue mientras hablábamos de las transformaciones en la industria hotelera. Me di cuenta de lo fácil que era comunicarse con Chaos. Compartimos experiencias similares, inquietudes comunes, aunque habíamos operado a escalas muy diferentes. Mary, por otro lado, charlaba animadamente con Lily sobre los niños del hogar. Como ex maestra de primaria, tenía una comprensión natural de las necesidades de los niños, ¿sabes? Dijo en un momento, volviéndose hacia mí. Cuando Leles me contó, cuando nos contaste sobre ti, me sentí un poco aprensivo. Pensé, esta señora rica e importante nos encontrará también. Simple, querrá ocupar nuestro lugar en la vida de Lilish. Su franqueza me sorprendió. Nunca lo intentaría. Empezó a protestar, pero ella levantó la mano, sonriendo. Ahora lo sé, pero las madres son madres, no importa la edad de los niños. Uno siempre se preocupa. Pero ver este lugar, lo que has construido aquí, me mostró quién eres realmente. Ella hizo un gesto amplio, señalando la casa que nos rodeaba. Alguien que construye un lugar como este para niños, tiene un corazón enorme. Sus palabras me conmovieron profundamente. La aceptación de Mary significó mucho más
de lo que jamás imaginó. Fue Lily quien me devolvió la esperanza. Confesé, bajando la voz, para que solo ella pudiera oír. Después de lo que pasó con Sarah, pensé que nunca volvería a confiar en nadie, que pasaría el resto de mi vida, sola y amargada. Marie me apretó la mano, con la mirada comprensiva. Los niños tienen ese poder, ¿no? Curar heridas que creíamos incurables. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban bajo la supervisión de los educadores, Lelish me llevó a un rincón más tranquilo del jardín. Tengo una noticia que contarte, dijo con una sonrisa contenida, jugando en sus labios. Nuestro proyecto de regeneración cardíaca fue aprobado para ensayos clínicos preliminares. Lelish, dije exclamó, es una noticia maravillosa. ¿Cuándo te enteraste? Ayer. Yo quería decírtelo en persona. El comité de ética aprobó el protocolo y ya tenemos los primeros voluntarios, a pacientes seleccionados con daño cardíaco moderado que no han respondido bien a los tratamientos convencionales. ¿Cuándo comienzan los ensayos? En 3 semanas. Sí, to do va bien. Podemos ampliar la muestra en CIS. La miré con orgullo desenfrenado. En solo Anna había transformado una investigación prometedora, pero con fondos insuficientes, en una pionera proyecto con el potencial de salvar innumerables vidas. Tu abuelo lo haría. Estoy tan orgullosa, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Tan orgullosa. Lilish me abraz, o.m.a.nos. Su mirada repentinamente seria. Recibí un correo electrónico ayer de Sarah. Me dio un vuelco el corazón. En un año, no habíamos tenido noticias directas de ella, solo informes ocasionales del detective contratado por Jessica, quien confirmó que todavía estaba en Portugal trabajando en el mismo hotel y viviendo una vida aparentemente normal. Y da solitaria. Query. Pregunté, intentando mantener la voz neutra, y dijo que se enteró de mi trabajo. Al parecer, vio algo en línea sobre la investigación cardíaca. Dijo que Anne estaba orgullosa. Lilige parecía confundida, como si no supiera cómo sentirse. Low Hises. Responder. Todavía no. No sé si debería. Consideré la situación, una parte de mí, que todavía estaba dolida por la traición. Quería decirle a Lelish que ignorara el correo electrónico para protegerse en posible manipulación. Pero la parte que había crecido, que había aprendido de este viaje inesperado, sabía que la decisión no era mía. ¿Qué te dice tu corazón? Priga. Lily suspiró, mirando a los niños, jugando a lo lejos. Una parte de mí quiere responder, para saber más sobre ella. Tal vez incluso intentar construir algún tipo de la relation. Otra parte recuerda cómo me rechazó la primera vez, cómo te trató y tiene miedo. El miedo es comprensible, pero también lo es la curiosidad. Sure, preguntó, con la mirada, buscando orientación en la mía. Lo pensé bien antes de responder. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. No, necesariamente en tu vida, pero al menos ser escuchado. Quizás puedas responder de una manera, de forma limitada. Mira lo que tiene que decir, sin crear grandes expectativas. Lily sintió lentamente. Tal vez lo piense al respecto. Hizo una pausa y luego formuló la pregunta que flotaba en el aire. ¿Y tú, si ella intentara contactarte, aceptarías? La pregunta flotaba entre nosotros con fuerza. Con posibilidades. Hace un año, la respuesta habría sido un no inmediato y rotundo. Pero ahora, después de todo, Anne había pasado por eso. Después de redescubrir el significado de la familia a través de Lily, sus padres, los niños en el hogar. Yo no lo sé, respondí con sinceridad. ¿De verdad que no lo sé? Lily sonrió comprensivamente y me tomó del brazo en mía. No tenemos que decidirlo hoy. Tenemos tiempo. Salimos juntos a a suave tarde, dejando atrás el hogar infantil, David Miller, pero llevando con nosotros la certeza de que sin importar lo que nos deparara el futuro, la reconciliación, el perdón, nuevos comienzos, o simplemente la aceptación de tal como estaban las cosas. Habíamos construido algo significativo a partir de las cenizas de la traición. El veneno que Serra intentó andem
se había transformado, paradójicamente, en el catalizador de una nueva vida. Una vida que, a pesar de todas sus imperfecciones, giros, dolores, valieron profundamente la pena vivirlos. Si te gustó esta historia, haz clic en la siguiente punto 5 video que está apareciendo en pantalla, porque en él hay una historia de traición y un giro como nunca antes has visto antes.